presidente Petro la ha defendido a usted en público y en privado, ¿verdad? En consejos de ministros, a través de Twitter. Y le voy a hacer una pregunta, si usted me la quiere contestar, si se la hago con respeto. ¿Qué relación tiene usted con el presidente? Porque usted sabe que, por otro lado, Juliana, hay una cantidad de cuentos que se han inventado, y yo creo que es momento de que usted aclare eso, cómo es su relación y hasta dónde llega su relación con el señor presidente. Listo, yo agradezco mucho que me hagan esa pregunta, porque pues yo con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional, y a mí me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del gobierno. Me está pasando a mí, le pasó a Laura Sarabia, le pasó incluso a María Paula Correa. Esto va más allá de un tema de ideología o de postura política, sino un poco del machismo que hay dentro del mundo de la política. Le pasa también a las mujeres jóvenes que están trabajando de hoteles con congresistas, y es que si está trabajando ahí es porque tiene algún vínculo amoroso sexual con el jefe, y no funciona así. Yo estoy donde estoy y estoy segura que Laura Sarabia, estoy segura que incluso María Paula Correa, muchas jóvenes que están trabajando en el mundo de la política están donde están por su trabajo, por su convicción y por todo lo que ellos han luchado para poder estar donde están. Sí, en eso usted tiene razón. Y voy a decir públicamente, me parece que es un acto de injusticia con las mujeres, y seguramente usted no es el último caso. Mujeres capaces que llegan y, como no se puede ver más allá de la suspicacia, se inventan cuentos, y esto es lo que ha pasado con el presidente. Antes de terminar, quiero hacer una última pregunta, Juliana, sobre su papel en 2023, porque usted nos está explicando cómo conoce al presidente en el 2021, cómo llega a tener una cercanía con él. Pero yo quiero preguntarle por su papel en los encuentros de Jóvenes Guardianes por la Paz, que son en el 2023. ¿Usted fue contratada ahí por el gobierno? Yo estaba trabajando, desarrollando eso. Realmente fue una iniciativa de Juventudes lo que se construyó. Esa iniciativa se le presentó al Ministerio del Interior. Dentro del cumplimiento de la política pública de Juventudes hay un espacio donde nosotros o jóvenes podemos presentar iniciativas para desarrollar o apoyar la agenda política del gobierno. Nosotros presentamos una iniciativa en el marco de el cumplimiento de la paz total, el tema de juventudes, comunicación política, ambiente. El Ministerio del Interior se le presentó esa propuesta al Ministerio del Interior. El señor ministro, me acuerdo mucho en ese entonces, Luis Fernando Velasco, tuvo unas conversaciones con el señor presidente. Esa iniciativa se terminó aprobando y se terminó desarrollando en el Ministerio del Interior desde la autonomía, que era una iniciativa que se presentó y se radicó en el Ministerio del Interior. Fue una iniciativa hermosa. Más de 8.000 jóvenes a nivel país estuvieron participando y construyendo política pública en este gobierno. Juliana, le decía a Felipe sobre su crecimiento rápido, vertiginoso al interior del gobierno, y quiero preguntarle sobre el poder que a usted le atribuyen. Poder para poner y para quitar gente en altos cargos, como por ejemplo la Superintendencia de Vigilancia, por ejemplo una disputa que hubo en su momento en la Agencia Nacional de Tierras y en el propio Ministerio de la Igualdad. ¿Qué tan de cierto es que usted tiene todo ese poder en el ministerio, incluso donde hay versiones, donde hay cuentos alrededor de que usted y su hermana llegaron dando órdenes y dando directrices frente a la contratación? Realmente eso es muy curioso, porque ese poder nunca ha existido. Ese poder lo crearon medios de comunicación. Vuelvo y reitero, a mí nunca me preguntaron, Juliana, esta situación, esto que está pasando. Yo me acuerdo mucho que sí me preguntaron frente al tema de la superintendencia. Al superintendente yo lo conozco porque él fue gerente de campaña en el 2010 y en el 2018 en el departamento del Cesaret de allá. Me alegro mucho su designación. Estoy segura que él tiene una relación mucho más cercana con el señor presidente de lo que yo he podido conocerlo, porque pues él estuvo desde el 2010 hasta donde yo sé en el Polo Democrático trabajando con él y demás. Se han creado muchos ruidos frente a esto, y lo que yo sí puedo decir y es de manera muy clara, y es: yo estaba trabajando con el doctor Benedetti, apoyándole, acompañándolo en su agenda, y no tuve ningún tipo de injerencia en ninguna designación y demás. Frente al tema del Ministerio de la Igualdad, yo fui al Ministerio de la Igualdad como naturalmente se hace cuando se realiza una designación, y yo fui a hablar con el viceministro para conocer un poco del contexto político, administrativo que está pasando en el ministerio, pero yo no he dado ninguna orden y no realizaría ningún tipo de comentario que coloque en riesgo mi posible llegada al Ministerio de la Igualdad. Pero es que son propios funcionarios los que hacen las denuncias en su contra. Es decir, quienes dicen que su poder es muy importante, que usted tiene mucha influencia en el gobierno, no son los medios de comunicación, son personas de la entidad las que dicen, mire, aquí el poder de la doctora Juliana Guerrero y de su hermana
ha crecido de una manera vertiginosa y prácticamente quitan y ponen. Realmente esos son comentarios infundados, como digo yo. A mí no me ha llegado ningún tipo de denuncia donde yo tendría que entrar a defenderme disciplinario, penalmente, frente a estas acusaciones, porque, como yo lo digo, realmente frente al nombre mío se ha generado mucha mística, mucho misterio de que yo puedo o no puedo, y no ha sido así. Su hermana no dijo en una oportunidad lo siguiente, y hay voz que revela la revista Cambio: solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS, ni nada de contratación. Hay que dejar la salvedad que todo se para. ¿Eso no es tener el poder suficiente y amplio en una entidad? Realmente lo que funciona frente a eso, me acuerdo mucho, yo ese día ni siquiera estaba en el Ministerio de la Igualdad, creo, porque como digo, yo he ido como 3 veces a reunirme con el viceministro para lo del empalme, fui a hablar una vez con el ministro de la Igualdad también para contarle un poco lo que yo estaba hablando con el viceministro. Ella, como estaba trabajando en el fondo de ser un patrimonio autónomo, un funcionario del ministerio o un asesor de despacho y demás no puede dar directrices frente a eso, y lo que se solicitó fue que se parara un momento a la contratación. Eso es lo que yo entendí, porque como en todo cambio administrativo puede haber algún tipo de vicio, sobre todo porque no sé si ustedes tienen en la cabeza lo que pasó un momento con Marisabel Urrutia, de que como hubo un cambio de ministra, como que hay una investigación por ese tema. Entonces lo que realmente se hizo fue que un asesor de despacho del ministro actual fue al fondo a solicitar eso y le preguntó a mi hermana, que en ese momento estaba, que era asistente de despacho del fondo, creo, cuál era la directriz que se tenía que dar. Eso fue lo que se hizo, pero como yo digo, no ha habido mucho más allá de esa solicitud que se hizo. El ministro llegó, se están realizando, creo que unas acciones pertinentes frente al tema de la ejecución y continuación del Ministerio de la Igualdad, pero hasta ahí. Sí. Juliana, ¿usted está o ha estado en el CISBEN en lo que llaman nivel B, pobreza moderada? Sí, es que realmente yo soy, como lo mencioné, soy una joven de provincia, soy una joven de pueblo, que yo estaba estudiando en una universidad pública, yo entré hasta con un crédito condonable, estudié con beca de promedio, estuve hasta el quinto semestre en la Universidad Popular del Cesar así. Yo no tengo un gran salario, no soy una joven que gana 20, 30 millones de pesos, entonces, sobre todo cuando uno es ser contratista, uno tiene que tener la posibilidad de tener CISBEN, porque el momento que uno quede sin trabajo o algo, uno pasa al régimen beneficiario, y si me llego a enfermar o algo, pues puedo beneficiarme del sistema de salud, porque eso es algo muy normal. Pero usted siguió en el CISBEN a pesar de estar siendo la secretaria privada del ministro Benedetti. Es que realmente, si revisan mi salario, no es como que yo ganara millones, realmente yo gano muy poco, ganaba muy poco. Y como vuelvo y lo digo, esto es un censo que se hace anualmente. Pero eso no es que a mí me parezca que es poco o mucho. El CISBEN es para los colombianos que lo necesitan. Sí. Usted se ganaba en el Ministerio del Interior 9 millones de pesos. No, 4.200.000. No, más una cantidad de arandelas que le daban un poquito más. De hecho, con las arandelas y demás eran 4.900.000. Eso era lo que yo me ganaba en el Ministerio del Interior. Sí. ¿A usted le parece justo que usted siga en el CISBEN teniendo un salario, de hecho, pues, que está lejos de ser CISBEN un salario menor en Colombia? tiene que hacer la actualización. Ellos creo que anualmente hacen el censo. Ellos notifican que van a hacer el censo, y a partir de ahí pues me realizarían la entrevista, revisarían las condiciones en las que Juliana, tengo entendido que en el CISBEN prácticamente estamos todos los colombianos. Es una base de datos, pero dependiendo del nivel de ingresos, pues miran quién clasifica o no para programas asistenciales del gobierno. ¿Y yo estoy en el CISBEN, Víctor? Es posible que usted esté en el CISBEN y que personas muy en la base de datos del CISBEN, pero que usted no clasifique para programas sociales. Es que el CISBEN es una base de datos. Juliana Guerrero. No, yo no me beneficiaba del CISBEN, yo estoy en el CISBEN. No soy beneficiaria, no recibo ningún tipo de subsidio o algún tipo de donación, o no soy beneficiaria de ningún programa del Estado. Simplemente que aparezco en el CISBEN porque es una base de datos de que en cualquier momento... Pero nos acaba de decir que usted está en el CISBEN por si le pasa algo, porque si se quedó sin puesto, por si tiene problemas de salud. Cualquier persona que aparece en el CISBEN tiene la posibilidad de acceder al sistema de salud colombiano. En todo caso, como yo lo digo, puede pasar algo, no termino trabajando en el gobierno, termino desempleada. Al nosotros estar en el CISBEN, tenemos la posibilidad de acceder en primera instancia a una medida de prevención en el sistema de salud, pero realmente eso le puede pasar a cualquiera y demás. Yo no recibo ningún tipo de subsidio o beneficio por estar en esa base de datos. Esa es una aclaración importante, porque una cosa es estar en una lista
y otra cosa es recibir los beneficios de esa lista. Juliana, es un gusto conocerla. Muchas gracias y no, pues yo espero que si en todo caso termino llegando al Viceministerio de Juventudes, me vuelvan a abrir las puertas para contar un poco realmente lo que yo voy a hacer para las juventudes de Colombia, porque va a ser muy hermoso. Le ofrezco que si llega a posesionarse como viceministra, hacemos una entrevista, no para hablar de estas cosas que son incómodas, aburridoras, aclarar lo que usted ha llamado con razón, el ruido que hay sobre su nombre, sino para hablar de lo que va a hacer como viceministra de Juventud. Listo, espero la invitación. Mucha suerte, Juliana, gracias.